Medicamentos para la estimulación ovárica en la inseminación artificial y FIV. Cuando una mujer va a someterse a un tratamiento de fertilidad es necesario administrar medicamentos para estimular los ovarios. Esto es lo que se conoce como estimulación ovárica controlada. Los fármacos para la estimulación ovárica contienen hormonas con el ciclo menstrual y su función es provocar la maduración de más de un óvulo. En función del tratamiento de fertilidad y el número de óvulos necesarios, 1 o 2 en la inseminación artificial y varios para la fecundación in vitro, la estimulación deberá ser más o menos suave. Esto se controla ajustando la dosis hormonal y llevando un control por ecografía. ¿Para qué sirve la medicación hormonal? Al inicio de cada ciclo menstrual, un grupo de óvulos empieza a madurar en el ovario, dentro de unos saquitos llenos de líquido, los folículos. Esto es lo que se conoce como cohorte folicular. Debido al flujo hormonal entre el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios, finalmente solo uno de estos folículos consigue desarrollarse por completo y convertirse en un folículo preovulatorio. El resto de los folículos se degenera y se pierden los óvulos que había en su interior. Las hormonas FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, secretadas por la hipófisis, son las encargadas de regular todo el desarrollo folicular y permitir la ovulación de un folículo hacia la mitad del ciclo menstrual. Puesto que en reproducción asistida es necesario la obtención de varios folículos maduros para incrementar las posibilidades de embarazo, es imprescindible administrar a la mujer medicación hormonal específica durante un ciclo menstrual. Estos medicamentos pretenden engañar a los ovarios para permitir la maduración de toda la cohorte folicular. De esta manera, los folículos ováricos que estaban destinados a degenerar consiguen crecer a la vez y dar lugar a óvulos maduros que pueden ser fecundados. Existen varios medicamentos con hormonas para realizar la estimulación ovárica controlada, pero en general pueden agruparse en dos grupos: los análogos de la GnRH y las gonadotropinas. Ambos tipos de medicamentos tienen funciones diferentes y son imprescindibles para cualquier tratamiento de inseminación artificial o fecundación in vitro, aunque hay excepciones como por ejemplo la FIV en ciclo natural. A continuación voy a comentar los fármacos que se incluyen dentro de cada tipo y la función que llevan a cabo durante un ciclo de reproducción asistida. Primero voy a hablarte de los análogos de la GnRH. Estos medicamentos sirven para anular todas las hormonas internas que actúan en el ciclo menstrual de la mujer con dos objetivos. Primero, que la estimulación ovárica empiece de manera coordinada con el crecimiento de todos los óvulos a la vez y también evitar la ovulación natural. A continuación explicaré su mecanismo de acción de forma detallada. La GnRH es una hormona secretada por el hipotálamo cuya función es regular la secreción hormonal por parte de la hipófisis. Ambas glándulas, hipotálamo e hipófisis, se encuentran en el cerebro y son muy importantes en el sistema reproductor. Con los fármacos análogos de la GnRH lo que se pretende es imitar la función de la hormona natural, pero de manera que la hipófisis quede bloqueada y no pueda secretar las hormonas FSH y LH. Con esto se consigue un estado de supresión hipofisiaria en el que se inhibe el flujo hormonal entre el cerebro y los ovarios, y el ciclo menstrual queda detenido. Debido a su estructura y su forma de actuar, se diferencian dos tipos de análogos de la GnRH. Los agonistas de la GnRH se unen al receptor de la GnRH en la hipófisis y en primer lugar provocan una liberación brusca de gonadotropinas, efecto flare-up. Al producirse la unión del análogo de la GnRH con su receptor, se produce una liberación masiva de las hormonas FSH y LH, y esto es lo que se denomina efecto flare-up. Sin embargo, después de varios días de administración continua, los receptores de la GnRH quedan bloqueados. Los nombres comerciales de estos medicamentos agonistas de la GnRH son Decapeptyl, Procrin y Cinarel. Los dos primeros se administran mediante inyecciones, pero Cinarel consiste en un inhalador nasal de fácil aplicación. Luego están los antagonistas de la GnRH. Su efecto inhibidor es más inmediato, por lo que consiguen bloquear la hipófisis tras pocas horas de su administración. Esta ventaja hace que el número de pinchazos necesarios para la estimulación ovárica controlada sea mucho menor, lo que es más cómodo para la mujer. Los nombres comerciales de estos medicamentos antagonistas de la GnRH son Cetrotide y Orgalutran. Ambos se administran mediante inyecciones subcutáneas. En definitiva, aunque ambos medicamentos actúen de manera diferente, su finalidad es la misma:
bloquear el control cerebral del ciclo ovárico para poder así controlar el desarrollo de toda la cohorte folicular al mismo ritmo. En un ciclo menstrual normal, las gonadotropinas son las hormonas que se encargan de que pueda crecer un solo folículo en uno de los ovarios de la mujer, el cual expulsará un óvulo maduro a la trompa de Falopio para que pueda ocurrir la fecundación natural. Los fármacos utilizados en la estimulación ovárica contienen gonadotropinas para llevar a cabo esta misma función, pero a gran escala. A continuación detallaré las funciones de cada una de las gonadotropinas. Fármacos con FSH. Se trata de la hormona folículo estimulante. Estos medicamentos inducen un desarrollo folicular múltiple en el que varios óvulos maduran a la vez en los ovarios. Los nombres comerciales de los medicamentos que contienen FSH son Gonal-F, Puregon, Ovalip, Benfola, Fostipur, Recovel y Elomba. Todos ellos se administran mediante inyecciones subcutáneas. Luego están los fármacos con LH. Se trata de la hormona luteinizante, la cual puede utilizarse de forma complementaria a la FSH para tratar de reproducir las condiciones del ciclo menstrual natural al máximo. Los medicamentos que contienen LH, además de FSH, son Menopur, Meriofert, HMG, Lepori y Pergoveris. Todos ellos se administran mediante inyecciones subcutáneas. Después están los fármacos con HCG. Se trata de la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta se inyecta 32 a 36 horas antes de la punción folicular para inducir la maduración final de los óvulos. El medicamento más conocido que contiene HCG es Ovitrel y consiste en una única inyección subcutánea. Puesto que la HCG provoca la ovulación aproximadamente 36 horas después de su administración, es necesario recoger los óvulos del ovario antes de que sean liberados naturalmente a la trompa de Falopio y se pierdan. Este es el principal motivo por el que es tan importante inyectar la medicación hormonal a la hora exacta que indique el ginecólogo especialista en reproducción asistida. Muchas mujeres que tienen errores en la medicación han tenido que cancelar el ciclo de estimulación ovárica controlada por una mala respuesta o por haber sufrido una ovulación espontánea. Otra cosa que deben tener en cuenta las pacientes de reproducción asistida es que el ginecólogo podría indicar 2 medicamentos diferentes para administrarse de manera conjunta durante la estimulación. Por ejemplo, Gonal-F y Menopur. También están los fármacos para preparar el endometrio. Aunque no forma parte de la estimulación ovárica, las mujeres que se someten a un ciclo de reproducción asistida también deben medicarse para la preparación endometrial. Los fármacos utilizados para ello están principalmente compuestos por hormonas sexuales que de forma natural secreta el ovario, estrógenos y progesterona, y se empiezan a administrar justo después de la punción folicular. Los medicamentos utilizados para la preparación del endometrio son los siguientes: fármacos con estrógenos y con progesterona. Los fármacos con estrógenos. Su función es la de provocar el crecimiento del endometrio para que poco a poco vaya aumentando su grosor. Normalmente los medicamentos con estrógenos se suelen administrar en los ciclos sustituidos para la transferencia de embriones congelados o procedentes de ovodonación. Algunos nombres comerciales de fármacos con estrógenos son Evopad, Meriestra y Proginova. Su administración suele ser con parches transdérmicos o pastillas orales. También están los fármacos con progesterona. Su función es la de provocar una maduración de las células endometriales para que el endometrio se vuelva receptivo y los embriones puedan implantar. La progesterona se sintetiza de forma natural por el cuerpo lúteo del ovario después de que ocurra la ovulación. No obstante, los fármacos con progesterona en los tratamientos de fertilidad ofrecen buenos resultados como soporte de la fase lútea. Algunos nombres comerciales son Utrogestan, Progefic, Crinone y Prolutex. La forma más habitual de administrar la progesterona es mediante óvulos vaginales, aunque también es posible hacerlo de forma oral, con inyecciones o en forma de gel. El grosor del endometrio juega un papel muy importante en la implantación embrionaria, por lo que es indispensable una buena preparación endometrial para conseguir finalmente la gestación. Hay diversas estrategias para intentar mejorar la receptividad endometrial o receptividad uterina en mujeres que tienen una receptividad deficiente. Actualmente existen 2 protocolos o métodos para la administración de los fármacos hormonales durante la estimulación ovárica controlada: el protocolo largo y el protocolo corto.
Las principales diferencias entre ambos son su duración y el número de inyecciones a administrar. El médico responsable del tratamiento debe decidir cuál de los dos protocolos seguir y la dosis de medicación necesaria de cada mujer, siempre adaptándose a sus características y con la finalidad de conseguir el mayor éxito posible. El protocolo largo se inicia con la administración de un fármaco agonista de la GnRH en el ciclo menstrual previo, sobre el día 21 del ciclo. Unos 10-14 días después, la mujer tendrá la menstruación. Justo en este momento podrá iniciarse la estimulación ovárica con las gonadotropinas. Entre el primer y el tercer día de la regla, el médico indicará la dosis hormonal diaria de fármacos con FSH que la mujer debe administrarse. Cuando se observe por ecografía que los folículos ováricos han alcanzado el tamaño adecuado entre 18 y 20 milímetros y los niveles de estradiol también sean óptimos, el médico indicará a la mujer que tienen que inyectarse la HCG para provocar la maduración final. La punción folicular tendrá que realizarse antes de las 36 horas para evitar la ovulación espontánea. Y luego está el protocolo corto. En este caso, la estimulación ovárica empieza con la administración de gonadotropinas al inicio del ciclo menstrual, entre el primer y tercer día después de la bajada de la menstruación. En el ciclo menstrual anterior es habitual que la mujer reciba pastillas anticonceptivas para coordinar el ciclo. Después de unos 5 días de estimulación y desarrollo de los folículos, es necesario administrar un fármaco antagonista de la GnRH para evitar el pico de LH. Esta es la hormona que desencadenaría la ovulación. Las inyecciones del medicamento antagonista deben realizarse diariamente hasta que se programe la punción folicular. En ese momento, el médico ordenará a la paciente dejar toda la medicación e inyectarse un inductor de la ovulación, que en este caso hay dos opciones: administrarse Ovitrel con la hormona HCG o bien administrarse un agonista de la GnRH. Esto es para aprovechar el efecto flare-up e inducir la liberación interna de LH. Igualmente, la punción folicular tendrá que realizarse antes de las 36 horas para que no se pierdan los óvulos maduros. La duración de un protocolo corto de estimulación es de unos 8 a 12 días, mientras que en un protocolo largo hay que añadir unos 10 o 15 días más de preparación previa. La estimulación ovárica es personalizada en función del tratamiento de reproducción asistida indicado a la paciente. Se necesitarán más o menos óvulos para conseguir el éxito. En inseminación artificial, 1 o 2 óvulos. En FIV, de 6 a 18 óvulos. Por tanto, el tipo de estimulación ovárica y sobre todo la dosis de los fármacos hormonales administrados va a depender del número de óvulos que se necesita obtener. No obstante, hay otros factores relacionados con la paciente que son determinantes a la hora de pautar la dosis de medicación hormonal y el protocolo de estimulación: edad, índice de masa corporal, nivel basal de FSH, recuento de folículos antrales, respuesta ovárica en tratamientos anteriores si es que ya hubieron, patologías o condiciones que afecten a los ovarios, como por ejemplo la endometriosis o los ovarios poliquísticos. Este es el motivo por el que se dice que la estimulación ovárica es personalizada, es decir, adaptada a cada paciente, a sus características y a sus necesidades. A continuación mencionaré las preguntas más frecuentes en cuanto a este tema. ¿Cuántos días me tengo que administrar la medicación para la estimulación ovárica? El tratamiento para la estimulación ovárica suele durar de 8 a 11 días, pero depende de cada paciente y de la respuesta a la medicación de la misma. Lo importante es realizar ecografías de control para mantener la medicación el tiempo indicado y de esta forma conseguir la mejor respuesta posible para cada paciente. ¿Es necesario tomar pastillas anticonceptivas antes de un tratamiento de reproducción asistida? No todos los tratamientos reproductivos precisan anticonceptivos previamente, pero sí que tienen cabida en aquellas mujeres que presentan ciclos irregulares o que necesitan una planificación más exacta del tratamiento, como por ejemplo fecha de inicio de la menstruación, fecha de la punción ovárica o fecha de la transferencia embrionaria. También hay que tener en cuenta que no hay evidencia científica de que el uso de anticonceptivos disminuya el éxito del tratamiento reproductivo. ¿Cuál es el precio de la medicación para la estimulación ovárica? La medicación para la estimulación ovárica en una inseminación artificial requiere una dosis hormonal menor y por eso es más económica. Su costo puede estar entre unos $500 a $1,000 aproximadamente. Todo esto depende de lo que se necesite y el país donde te encuentres. En el caso de una FIV, el número de óvulos que se pretende extraer del ovario es mayor,
Por tanto, la dosis hormonal también es mayor y el medicamento se encarece hasta los $1,000 o $1,500 aproximadamente. También todo esto depende del país en el que te encuentres. ¿Existe algún tratamiento de estimulación ovárica con pastillas? No. Las inyecciones son el único método posible para administrar estos fármacos hormonales. Aunque al principio parezca complicado, la administración es sencilla e indolora. En la clínica, el personal especializado enseña a la paciente cómo hacerlo la primera vez y ofrece algunos consejos. ¿Cuánta medicación hormonal voy a necesitar para la estimulación? Al inicio de una estimulación ovárica controlada para inseminación artificial o FIV, el ginecólogo especialista pautará la dosis de cada medicamento y los días de administración necesarios en función de las características de la paciente, edad, peso, analíticas, etc. Tras unos 5 a 6 días de estimulación, la mujer acudirá a un control y en función de cuál haya sido su respuesta ovárica, el ginecólogo podría ajustar la dosis hormonal, aumentándola o disminuyéndola. Por tanto, no es posible saber al 100% toda la medicación hormonal que la mujer va a necesitar desde el principio. ¿Es posible obtener la medicación para la estimulación ovárica por el Seguro Social? Solamente es posible obtener la medicación hormonal en la Seguridad Social si el tratamiento de fertilidad se está llevando a cabo en la misma clínica y de manera gratuita. Cuando la pareja cumple todos los requisitos, y esto no aplica para todos los países. Si el tratamiento tiene lugar en una clínica privada, la paciente deberá pagar el costo íntegro de la medicación. ¿Cómo es la respuesta del ovario a la medicación hormonal? Es muy complicado predecir cuál será la respuesta del ovario a la medicación, especialmente en un primer ciclo de reproducción asistida. En este sentido, existen dos tipos de mujeres: bajas respondedoras y altas respondedoras. Las bajas respondedoras obtienen muy pocos óvulos, menos de 4. Y las altas respondedoras desarrollan muchos folículos ováricos, entre 15 y 20, por lo que corren el riesgo de sufrir el síndrome de la hiperestimulación ovárica. La hiperestimulación también puede ser debida a una dosis de la medicación demasiado fuerte.